alegría es ver a ustedes y a sus familias festejando un momento tan grato. Qué orgullosos deben sentirse por lograr una meta tan grande. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT. Nos acompaña también el licenciado Alfredo Valencia Muñoz, presidente municipal de San Juan Huatzinco. Bienvenido, licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de CECITE. Contamos también con la grata presencia del maestro Jesús Ramos Castillo, director del plantel 15 Huatzinco. Bienvenida también Maricruz Barrientos Paredes, estudiante del sexto semestre Grupo D, representante de la generación 2017-2020, así como el personal docente y administrativo. Bienvenidos directores de área, directores de plantel, padres de familia y los invitados especiales más importantes de hoy, nuestras y nuestros graduados. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, plantel 15 Huatzinco, les da la más cordial bienvenida a este extraordinario evento de clausura del ciclo escolar 2017-2020. Sabemos lo importante que es cuidarnos y cuidar a nuestras familias en estos momentos. Por eso, les agradecemos su valiosa presencia de manera virtual. Bienvenidas sean todas y todos. Hoy vivimos un momento emotivo y de trascendental importancia, donde los estudiantes concluyen un capítulo más de su vida para continuar con sus estudios y que puedan cumplir sus metas. Escuchemos atentos el mensaje de bienvenida a cargo del director del plantel, el maestro Jesús Ramos Castillo, quien sin duda alguna ha realizado un excelente trabajo al frente del plantel. Adelante, director, por favor. Gracias. Hoy asistimos a un momento histórico para la vida de 134 jóvenes estudiosos que se gradúan del nivel medio superior. Un día que sella el fin de una etapa de sus vidas y da comienzo a otro momento por demás trascendente. Un hecho que les marcará un antes y un después para ellos y sus familias. Licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT, bienvenido y gracias por todo el apoyo para la presente ceremonia de graduación de la generación 2017-2020. Agradezco la presencia del licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores de CECITE EMSAT. Su asistencia fortalece la labor que todos los trabajadores realizan día a día. Licenciado Alfredo Valencia Muñoz, presidente municipal de San Juan Huatzinco, gracias por estar con nosotros. Directores de área y jefes de departamento del CECITE EMSAT, gracias por acompañarnos. Madres y padres de familia, tutores de los jóvenes que hoy egresan, sean bienvenidos al evento de sus hijos y de ustedes. Estimados estudiantes que hoy se gradúan, señoras y señores, es para mí un honor estar al frente del mejor equipo de trabajo, conformado por el personal directivo, docente, administrativo y de servicios. ¿Qué hay? Todos integramos el CECITE Plantel 15 Huatzinco, orgullosamente. A nombre de todos ellos y del mío propio, les ofrezco una cordial bienvenida a la ceremonia de graduación de la generación 2017-2020. A partir del mes de marzo, presenciamos una etapa inédita de nuestras vidas, sobre todo porque no teníamos memoria propia sobre una pandemia como la que hoy padecemos con el coronavirus COVID-19. Por lo tanto, quiero evocar a aquellos seres que hoy ya no se encuentran con nosotros y que con seguridad estarían acompañando a nuestros queridos graduandos. El CECITE Plantel 15 Huatzinco se congratula en festejar a la 9ª generación de estudiantes egresados y de esta manera entregarla a la sociedad tlaxcalteca. Quiero expresar mi reconocimiento a ustedes, madres y padres de familia, que se han esforzado y dan todo por sus hijos. Jóvenes que hoy egresan, ofrezcan un abrazo de gratitud a sus padres por el apoyo que les brindan. Asimismo, les doy las gracias por la confianza que depositaron en nosotros, para que sus hijos se formaran
en las diversas disciplinas del conocimiento, forjando un carácter sólido para autodeterminarse en la vida. También quiero dirigirme a todos mis compañeros, el personal docente, administrativo, de apoyo y directivo, que día a día trabajan incansablemente con nuestros estudiantes. Máxime en este último semestre, que como se dijo anteriormente, desde el mes de marzo hasta nuestros días, los estudiantes se han atendido a distancia. Toda una hazaña, porque implica dinamizar las competencias docentes que poseen y el uso de las tecnologías de la información en el trabajo cuya intencionalidad fue de aprovechar la circunstancia para hacer de ella una oportunidad de servir. Como observamos, los esfuerzos fueron múltiples y hoy más que nunca estoy convencido que la tríada conformada por padres de familia, estudiantes y escuela, asociados sobre la base de un acuerdo común definido, permite alcanzar los objetivos propuestos por la institución en beneficio de los estudiantes. De esta manera, la esencia del CECITE 15 radica en el quehacer pedagógico con un matiz innovador de los maestros y trabajadores administrativos con nuestros estudiantes, proveyéndoles de herramientas que les ayude a discernir la realidad de un mundo competitivo. Por lo tanto, hoy egresan 68 estudiantes técnicos en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo y 66 estudiantes técnicos en laboratorio químico, siendo un total de 134 jóvenes graduados. Todos ellos, los mejores promedios y luego el pase. Todos ellos titulados como técnicos. En este contexto, quiero reiterar mi agradecimiento al licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT, por el apoyo que el plantel 15 ha recibido en su gestión, y es grato mencionar la construcción de 2 aulas didácticas que la comunidad escolar tanto ha necesitado para lograr tener 12 aulas que albergaran a 480 estudiantes al inicio del ciclo escolar 2019-2020. Asimismo, el equipamiento del laboratorio de química. Gracias, señor director. Quiero agradecer al presidente municipal de San Juan Huautzingo, el licenciado Alfredo Valencia Muñoz, que en la última gestión en conjunto con los padres de familia se construyeron 200 metros lineales de barda perimetral. Gracias, señor presidente. A los padres de familia, gracias por su colaboración decidida para con el plantel. Generación 2017-2020. Los invito a reflexionar sobre el gran desafío que representa dejar nuestro colegio. Asimilemos que la educación, como bien lo plasmara Paulo Freire, no puede ser otra cosa que un acto de amor, y es así como debemos enfrentar la realidad mediante acciones encaminadas a la humanización de la sociedad, que permita librarla de ataduras históricas. Estimados graduandos, hoy deben sentirse satisfechos por ese logro, un paso que se suma a los ya recorridos y que se acrecentarán con los pasos por caminar. Donde quiera que se encuentren y todo lo que emprendan, realícenlo con esmero, pues todo tiene su recompensa. Ustedes hoy ya son exitosos. Reitero mi felicitación a cada uno de ustedes por haber llegado a la meta. Lo consiguieron. Hoy se han graduado. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, director. Y bueno, a continuación estamos muy emocionados de poder mostrarles con mucha emoción, con mucho cariño, un video que el colegio preparó para todos ustedes. Así que, ¿qué les parece si vamos a verlo? ¿El día que llegaste a este lugar? ¿Recuerdas el primer día que llegaste a este lugar? La emoción de empezar la prepa y pensar en todas esas experiencias que estabas por vivir. Parecía complicado aprender tanto en tan poco tiempo. Y mírate, hoy dominas más que conocimientos. De un momento a otro, ya no pudiste conversar frente a frente con tus maestros, pararte junto a un jurado para defender tus proyectos, ni volver a echar un partido de fútbol con tus compañeros, o darle ese abrazo de felicitación a tu mejor amigo. Ahora mismo no solo estás cruzando la meta, estás haciendo historia. ¡Lo lograste! Eres parte de esta generación que no se rindió.
la que en medio de una pandemia mundial se hizo más fuerte y siguió adelante, la que ante la adversidad se llenó de entusiasmo, de fortaleza y creatividad para concluir sus estudios. Eres la prueba viviente de que con esmero, disciplina y convicción podemos superar cualquier cosa. Sí, estás haciendo historia. Eres parte de la primera generación CECITE-EMSAT que hizo las cosas de manera diferente. Dentro de un tiempo, alguien te preguntará qué hacías en los tiempos de la pandemia por coronavirus. Y sientes orgullo en tu pecho al responder, era estudiante. No me rendí, seguí aprendiendo. Me gradué. Gracias a tus maestros, a tus padres y a todos aquellos que no nos dejaron solos en el camino. Pero sobre todo, gracias a ti. Gracias por escribir tu nombre en nuestra historia. Eres orgullosamente Generación 2017-2020. Orgullosamente CECITE, orgullosamente EMSAT. Muchas felicidades. Es muy enorgullecedor saber que todos y cada uno de ustedes han vivido una experiencia única. También queremos recordarles que siempre hagan aquello que los haga felices. Enseñen al mundo todo lo maravilloso que tienen dentro. Creen ese proyecto con el que siempre han soñado, emprendan ese negocio y hagan de este mundo un lugar mejor. Porque si bien queremos que sean los mejores profesionales, arquitectos, médicos, ingenieros, diseñadores, también recordarles que lo más importante es cada día luchar por ser mejores seres humanos. Es momento de escuchar atentos el mensaje del estudiante Maricruz Barrientos Paredes en representación de la generación 2017-2020. Adelante, Maricruz, por favor, te escuchamos. Buenas tardes, compañeros, profesores, directivos y familiares que están reunidos hoy aquí. Quisiera empezar mi discurso agradeciendo a todas las personas que estuvieron a nuestro lado estos últimos años, principalmente a los profesores, ya que la mayoría no solo se preocupaba por enseñarnos, sino también se preocupaba por nosotros como personas. A mi familia, gracias. Gracias por apoyarme en las decisiones que tomo, por enseñarme sobre valores, a disfrutar de cada momento y muchas cosas más que hoy forman parte de quién soy. A mis compañeros, ya que no puedo creer que a lo largo de esta etapa haya compartido momentos, tanto buenos como malos, con personas que hace 3 años eran desconocidas para mí. Para mí, estos años de convivencia con ustedes me han enseñado sobre el compañerismo, el trabajo en equipo. Un ejemplo de ello es la vez que nos decidimos ir temprano a la escuela y por ello ya no nos dejaba pasar. Esto, aunque no es un buen ejemplo, demuestra que cuando nos ponemos de acuerdo en algo, se pueden lograr las cosas. También me enseñaron a pedir ayuda. Y que no está mal pedir ayuda, ya que eso nos hace crecer como personas. A la institución, gracias, ya que sin ella, nosotros no podríamos haber coincidido, haciéndola también el lugar en donde pasamos más tiempo estos últimos años, haciéndola así nuestro segundo hogar. Así que no importa qué quieran hacer de ahora en adelante, si quieren seguir estudiando, si no quieren seguir estudiando, emprender algún negocio o lo que ustedes quieran. Pero siempre lo deben de hacer con la mayor dedicación y esfuerzo. Y si no sale como se planea, no importa. Siempre se puede seguir intentando, pues de los errores se aprende. Nunca olvidemos que podemos ser auténticos, pues la grandeza del éxito no está hecha para algunos, está hecha para todos. Espero que todos hayan obtenido enseñanzas de los profesores que se esforzaron para que pudiéramos entender un tema que se nos hacía difícil, sino también enseñanzas para la vida. Ya que estar sentado en una butaca, escuchando y aprendiendo lo que los profesores dicen,
no es suficiente para poder enfrentarnos a la siguiente etapa de nuestra vida. Debemos aprender a enfrentarnos nosotros mismos a nuestro futuro, ya que nuestros padres ya no estarán con nosotros como cuando éramos pequeños, cuidando que no nos lastimáramos o corrigiendo nuestros errores. Pues ahora debemos estar preparados para no derrumbarnos por las adversidades que podamos tener a lo largo de este camino llamado vida. Aunque no lo crean, hemos dejado una huella en cada persona que se ha cruzado con nosotros. Puede que esta sea significativa, feliz, vergonzosa e incluso mala. Lo que más me causa nostalgia es que no pudimos disfrutar de este último año como grupo, con nuestros amigos. Tal vez esta no es la graduación que pensábamos tener, pero aún así debemos estar orgullosos de nosotros mismos, ya que hemos concluido una etapa que será importante para el futuro que queremos. Y recuerden que si sueñan con algo, no hagan que se quede solo en un sueño, háganlo una realidad. No me queda nada más que decir que muchas felicidades, que tengan éxito y espero que en un futuro podamos volver a coincidir. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. Espero que el mensaje de Maricruz se quede guardado en el corazón y en la mente de todos ustedes para que puedan continuar. Y como ella mencionó, si bien esta no es la graduación que todos esperaban, esta pandemia nos ha obligado a tomar otras medidas, pero también nos ha enseñado mucho a valorar a nuestra familia, a nuestros amigos, y estoy segura que cuando esto pase podremos abrazarlos y estar cerca de ellos. Y queremos recordarles también que no es grande el que siempre triunfa, sino aquel que jamás se da por vencido. Así que de esta forma llevaremos a cabo la mención de los estudiantes destacados de la generación 2017-2020, que con su trabajo, dedicación y todo el esfuerzo que pusieron día con día, nos demostraron que les espera un gran futuro. Iniciamos con los mejores promedios de CECITE 15. Alan Uriel López Sánchez con 9.5 del sexto A. Joan Vicente Camarillo Xochihua con 9.4. María Guadalupe Bautista Muñoz con 9.5 del sexto C. Maricruz Barrientos Paredes con 9.5 del sexto D. Eric Yaret Meneses Pérez, 9.5 del sexto D. Dianey Morales Hernández, 9.5 del sexto D. Antes de continuar, me gustaría invitarlos a que abran sus micrófonos y les brindemos un fuerte aplauso a estos chicos que con su trabajo nos demostraron que se pueden obtener muy buenos resultados. Muchas felicidades. De verdad que los felicitamos mucho por todo el esfuerzo que pusieron. Estoy segura que sus familias están muy orgullosos de ustedes. Y bueno, pues comentarles y recordarles, a veces las películas nos enseñan que todo es muy sencillo o muy fácil, pero en realidad no es así. Lograrlo requiere muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y en ocasiones hay muchas personas que no lo consiguen, pero hoy ustedes pueden sentirse orgullosos porque lo han logrado. Grandes personas nos han demostrado que sí se puede, como Usain Bolt, Einstein, María Curie, Elisa Carrillo, Paola Espinosa, el mismísimo Carlos Rivera, o quizá el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong. Seguramente todos ustedes tienen a alguien que admirar, y lo que hoy nosotros les deseamos es que, de verdad, hoy más que nunca, ustedes se sientan orgullosos, y esperemos que el día de mañana sean ustedes que nos están viendo en esta pantalla, aquellos que inspiren a otras personas. A continuación se dará lectura al último pase de lista de la generación 2017-2020. Águila Cepeda Guadalupe, Bautista Muñoz María del Rosario, Cisneros Muñoz Javier, Contreras Vargas Carlos Daniel,
Coatepitz Ibáñez Gustavo, Espejel Alonso Aram Sebastián, Fernández López Daniela, García Moreno Sergio, Guzmán Vargas Alison Naomi, Hernández Angulo Dana Paola, Hernández Corona Yair, López Islas Luis Alberto, López Sánchez Alan Uriel, Lumbreras Meneses Yair, Meneses Jiménez Adriana Montserrat, Morales Flores Nuria Alia, Muñoz Pintor Andrea, Pedraza Sánchez Abigail, Pérez Romano Luis Donaldo, Vincent Telosha Yulisa, Ramírez Vargas Eduardo, Robles Galicia José Aldair, Romero López Aleini, Santa María Díaz Emanuel, Séquera Palacios Rodrigo, Serrano Benítez Anel, Silvia Pérez Fernando, Tépato Elías Wendy Michel, Teranzo Chipa Ramferi Ramsés, Torres Pichón Gustavo Alex, Valencia García Edwin, Vargas Pintor Brian, Ñañez Guzmán Steve, Zárate Heidi, Zempoalteca Cervantes Diana, Arreola Flores Jacqueline, Bello Brian Fernando, Carrillo Xochigua Joan Vicente, Castillo Bello Juan Carlos, Cervantes González Naidelín Vanessa, Cisneros Robles Carlos Alberto, Contreras Martínez Valentín, Corona Nava Pedro Saín, De la Rosa Portillo Paola, Flores Cote Xochitl, Flores López Maximiliano, Guzmán Cortés Javier Alexandre, H. Carrillo Víctor Isidro, Hernández Carreto Rosy, Huerta Rojas Daniel, Jaramillo Rodríguez Óscar, Juárez Irving, Luna Ramírez Dalia, Manuel Suárez Patricia, Nava Pérez Owen, Palacios Torres Gustavo, Pérez López Edwin, Pérez Serrano Jacqueline, Ríos País Gamaliel, Rojas González Citlali, Sánchez Rosas Dalila, Sánchez Velázquez Luis Ángel, Texis Calenco Osvaldo, Tlamitzi Pérez Justin, Tlapale Viveros Jesús Bryan, Valencia Guzmán María Sobeida, Varela Jiménez Eduardo, Velázquez Cote Marco Antonio, Abri Salva Luis Antonio, Acosta González Fátima Elizabeth, Aguilar Santa María Juan David, Atempa Carreto Óscar, Ávila Flores Selene, Barrios Martínez Jesús Giovanni, Bautista Muñoz María Guadalupe, Beltrán Cervantes Fátima, Coyotzi Morales Ivón, Coatlán Santa María Marco Antonio, Guayahuil Pérez Viridiana, de Jesús Cervantes Ani Alessandra, Flores Pérez Viviana Guadalupe, Flores Rodríguez Esmeralda, Ortiz Roldán, García Martínez Alejandra, Hernández Calva Joana, Huerta Rojas Daniela, Ibarra Varela José Darwin, López Cervantes Natalie, Mejía Serrano Rafael, Meléndez Mejía Julio Javier, Méndez Olvera Irene Sairrachel, Mesa José de Jesús, Montaño Herrera Fátima Yarel, Moreno Robles Samantha, Paredes Molina Verónica, Pérez Pérez Juliana, Pérez Cisneros Cecilia, Pérez Flores Andrea, Pérez Mejía Yarisbet, Rodríguez Flores Dafne Desiré, Sánchez Ortega Vanessa, Sánchez Portilla Dianarelli, Santa María País Yutzelín, Santa María Valderas Karina, Valencia Guzmán María de los Ángeles, Zárate García María Elizabeth. Águila Mesa Celia, Águila Cepeda Sheila Maricruz, Arenas Barranco Rachel Marian, Barrientos Paredes Maricruz, Bautista Muñoz María Fernanda, Cisneros Tuxpan Héctor del Ángel, Corona Garrido Diana Laura, Cortés Muñoz Jeremy, Covarrubias Salazar Fátima, Flores Pérez Juan Carlos, Garza Juárez Fabián, Gutiérrez Contreras Yeleni, Guzmán Mora Adriana, Hernández Cuapio Enrique, Dima Ramírez Sandra Saraí, Meneses Pérez Eric Yaret, Mesa Robles Isaí, Morales Hernández Vianey, Muñoz Sánchez Miriam, Pérez Méndez Alison Celic, Pintor Robles Madián Michel, Serrano Vázquez Alejandro, Elpalo Gutiérrez Carla, Tlalpacoyoa Escobar Alex, Vargas Hernández Vega Calzada Shara. Muchísimas felicidades a todas y todos ustedes. De verdad estamos muy orgullosos y la verdad es que es bien bonito poder verlos a través de una pantalla porque vemos a familias completas, los vemos a ustedes, vemos a sus profesores, vemos todos los obsequios, incluso cómo les decoraron al fondo desde sus pantallas. Muchísimas felicidades, chicos. Estoy segura que sus papás están
muy orgullosos de ustedes, sus amigos, ustedes por toda la dedicación que pusieron día a día. Y antes de continuar, estoy segura que ustedes se merecen un fuerte aplauso, una porra. De verdad, los invito a abrir sus micrófonos y echarle una porra, un fuerte aplauso a sus hijos, a sus hermanos. ¡Felicidades! Bravo para Leli. Ya todos. Alabao. Karina. Mire, ahí a la Ceci. ¿Ya? Alabío, alabín bomba. Oh, vamos, órale. ¡Felicidades, Ceci! Alabío. Muchísimas felicidades. ¿Ya? Alabío, alabín bomba. Naidelín, ra. Muchas ¡Felicidades, Cecilia Pérez Cisneros! Muchas felicidades a todas y todos ustedes. De verdad es que nos da mucha alegría que hayan concluido una meta más. Y yo entiendo toda la emoción que deben sentir en este momento, porque aunque no es la graduación que ustedes esperaban, de verdad poder culminar este paso es algo muy importante para ustedes, sus papás, nosotros, y ustedes mismos siéntanse muy orgullosos. Recordarles que la vida se basa en ser valientes. Ustedes tienen que decidir hasta dónde quieren llegar. De verdad, demuéstrenle al mundo que pueden llegar más allá de donde cualquiera cree que es posible. No paren, no se detengan por miedo, por dudas o por temer que algo les salga mal o porque es difícil. Sean valientes. Si quieren ser profesionales, pruébenlo, háganlo, esfuércense todos los días. Y si algo sale mal, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo único que nos queda es volverlo a intentar una y otra vez hasta que nos salga bien. De eso se trata la vida, chicas y chicos. Un fuerte abrazo para todos ustedes, para sus familias. Y bueno, pues después de este momento tan emocionante y emotivo, porque yo creo que eso es lo que nos da la pandemia, la oportunidad de poder abrazar a nuestra familia, de disfrutarlos, porque muchas veces no lo hacemos, pues es esto, estar unidos. Así que los invitamos a escuchar atentos la intervención por parte del licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del CECI. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes. Agradezco la atención que me da el director. No lo escuchamos, secretario. Ok, muchas gracias. Agradezco la invitación que me da el director general del CECITE, el licenciado Teodardo Muñoz Torres, a quien le reconozco su apertura y voluntad para construir en el marco de la ley las oportunidades académicas, laborales, para el crecimiento de nuestro colegio y sus trabajadores. Desde luego también saludo atentamente al presidente municipal de Huatzinco, quien es una persona a la que siempre he encontrado cercana al plantel. Agradezco también
al maestro Jesús Ramos Castillo, director de este plantel, su atención, y aprovecho para saludar por su conducto a todos aquellos instituciones y autoridades que han hecho posible administrativamente este evento. Saludo desde luego a nuestra delegada sindical, la compañera Miriam Tuxpan Aguatlato, a quien le agradezco su invitación y por su conducto. Y le pido que transmita esa felicitación a cada uno de nuestros compañeros, a nuestros docentes, a nuestros administrativos y a todos aquellos que día con día se esfuerzan para hacer posible que el CECITE siga adelante. ¿Saben ustedes que el sindicato conoce de cerca sus esfuerzos, las luchas, las tareas y los pendientes de nuestros maestros? Aquilatamos el esfuerzo que un personal, alumnos y padres de familia han emprendido, por lo que los felicitamos y les reconocemos. Los caminos se construyen día con día. La lucha es eterna. Seguimos adelante. Estimados alumnos, para el sindicato CECITE EMSAT, es timbre de orgullo que 134 alumnos de plantel Huatzinco, en el sur de nuestro estado, culminen sus estudios como bachilleres técnicos. Sepan ustedes, padres de familia y autoridades, que en el CECITE la vida académica de los maestros gira en torno a nuestros alumnos. Para nosotros no hay un objetivo académico más grande que una graduación. En esta ceremonia se conjugan aspiraciones y triunfos, sueños y realidades. Por eso, disfrutemos este momento. Yo les propongo, estimados alumnos, que se hagan una personal e interna promesa que dure para siempre. Consiste en que cuando algo obstaculice su vida y quizá les invada la idea del fracaso, se acuerden de este momento, sublime instante en el que los esfuerzos de sus padres, la vocación de sus maestros y el trabajo duro de ustedes los ha convertido en triunfadores. Muchas felicidades y gracias por este espacio. Muchísimas gracias, secretario. Le recordamos que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Felicidades a todos. Y bueno, pues es momento de escuchar el mensaje del licenciado Alfredo Valencia Muñoz, presidente municipal de San Juan Huatzinco. Lo escuchamos, presidente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los alumnos de este importante plantel. Saludo con mucho gusto al licenciado Teodardo Muñoz Torres, quien es el director general de esta distinguida institución. Así también saludo con mucho respeto a nuestro amigo, el director del plantel, al maestro Jesús Ramos Castillo, que gracias por su compromiso y por su respaldo a todos los estudiantes aquí en Huatzinco. Sabemos del gran trabajo que ha realizado y por ello nos sentimos muy contentos de que como presidente municipal contemos con tan distinguidas y tan comprometidas personas con la educación. También saludo con mucho gusto al licenciado Zenón Ramos Castillo, secretario general del sindicato, a quien agradecemos también su apoyo. Gracias a todos ustedes y sobre todo a los estudiantes que hoy egresan de esta generación 2017-2020. Sabemos que la educación es el camino y la dirección fundamental para poder aspirar a una mejor vida y poder contribuir con la sociedad, con el Estado y con el país. Por eso, como autoridad municipal, nos sentimos contentos de que hoy, este día, varios alumnos, no solamente del municipio, sino de la región, puedan haber concluido su nivel medio superior. Eso les va a permitir aspirar al otro nivel, que es el nivel profesional, en donde básicamente van a perfilarse para poder encauzar no solamente una meta, sino poder encauzar una vida que seguramente va a repercutir en la vida de este país. Yo estoy convencido que los alumnos de nivel medio superior y de todos los niveles son la base fundamental para poder tener un país más unido y más sólido. Como autoridad seguiremos apoyando en la medida de la posibilidad y sobre todo estaremos
en la apertura para que junto con las instituciones educativas de este municipio sigamos construyendo un país, un estado y un municipio más sólido. Enhorabuena, jóvenes. Yo les deseo lo mejor de los éxitos para esta nueva encomienda que van a tomar, y seguramente muchos de ustedes serán profesionistas en diferentes disciplinas y estarán aportando para que este país siga avanzando. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias por sus palabras, presidente. Recordarles que se rodeen de personas que crean en sus sueños, que animen sus ideas y sobre todo que apoyen sus ambiciones y saquen lo mejor de ustedes todos los días. A continuación, escuchemos atentos las palabras a cargo del licenciado Teodardo Muñoz Torres, director general de CECITE EMSAT. Adelante, director, por favor. Gracias, Dulce. Pues muy buenas tardes a todos. Me da gusto ver a las familias reunidas ahí en los hogares de nuestros alumnos que hoy egresan, hoy dan un paso más en su vida e están por iniciar una nueva etapa. Es el inicio de nuevos desafíos, de nuevos retos. En verdad, da gusto que estén reunidos todos los papás y con una logística incluso. Muy alegres, muy felices, muy contentos. Un abrazo a todos. Quiero reconocer la labor, el trabajo que ha hecho su director, Jesús. Es muy dinámico, muy preocupado por lo que falta en su plantel. Cuando tuve la oportunidad de llegar, de conocer a su director, me hizo los planteamientos y las necesidades y estuvo insistiendo. Y me dijo, ya nuestro presidente municipal nos prometió nuestra barda y nos va a cumplir. Siempre tenía esa confianza y agradecerte, Alfredo, presidente municipal de Huatzinco, por ese gesto de que no me engañó el director Jesús, sino que fue una realidad. En la ocasión que estuvimos allá me enseñó, dice, de aquí a aquí se va a construir y todavía nos promete un poco más. De nuestra parte, estuvo insistente con sus aulas, que todavía falta una, con el equipamiento del laboratorio de química, y que eso nos obliga, nos compromete a que todos vayamos caminando para el beneficio de los jóvenes, que son la razón de ser de nuestra institución. Creo que ahí se demuestra que cuando tenemos un director responsable, un director que ve para adelante, identifica las necesidades, sabe gestionar, tiene ese poder de gestión, entonces toca la puerta y con la voluntad del presidente municipal, con la voluntad del gobierno del estado, vamos construyendo cosas. Creo ahí se nota cómo el plantel de Huatzinco ha ido creciendo poco a poco, con mucho esfuerzo y también con el reconocimiento de la participación de todos los papás. Pero eso es algo muy importante. También me da gusto saludar al secretario del sindicato de CECITE, de los trabajadores. Le pido que sea el portavoz, hay algunos docentes aquí acompañándonos, de reconocerles en verdad todo este trabajo titánico, este trabajo de entrega total de los docentes, del personal administrativo, del personal de apoyo con nuestros alumnos, que fue una labor que ha sido hasta ahorita y yo creo seguirá siendo una labor muy, muy importante y el cual aquí la reconocemos y también la valoramos. Un saludo, licenciado Zenón, desde aquí. Abrazamos todos los, compartimos las necesidades que están pendientes de nuestro planta docente, pero que vamos a ir también trabajando sobre ello. Y en especial a los hoy festejados, a los que hoy egresan, abrazarlos, felicitarlos. Ustedes tienen grandes desafíos por delante, ustedes tienen mucho que hacer. Hoy todos los conocimientos, porque somos una institución de ciencia y tecnología, todo lo que hoy ustedes han aprendido tienen que ponerlo a disposición, no solamente de su comunidad, de su municipio, no solamente de nuestro estado, de nuestro país, sino tenemos que ponerlo al servicio de nuestro planeta,
porque hoy esta situación que hoy estamos viviendo, de un asunto que en diciembre escuchábamos, es que allá en China está pasando esto, lo veíamos muy lejano, que no nos iba a llegar y que no nos iba a impactar. Y hoy todo lo que se dé, aunque sea muy lejano, todo lo que se dé, todo lo que se viva, nos impacta en muchos aspectos en todo el mundo. Desde el aspecto económico, algunos fenómenos climáticos, sociales, impactan, tienen impacto, porque estamos ya hoy interrelacionados en muchos aspectos y ustedes deben nunca renunciar a lo que tienen en mente. En verdad, se vale más a su edad, se vale que tengan sueños grandes, no hay sueños ni pequeños ni grandes, simplemente que ustedes luchen por ellos y sé que lo van a poder alcanzar si no dudan en ustedes. Yo a todos les he venido diciendo que en la institución aprendieron grandes habilidades, grandes destrezas, grandes conocimientos, pero ustedes exploren su interior, esa parte creativa, innovadora, talentosa, inventora, pudiéramos decirlo, porque ustedes están hechos para eso. No tengan barreras en nada. Sean audaces, sean valientes, tengan determinación constante y creo que van a lograr lo que se propongan. Ya aquí ustedes están preparados para tener un negocio, para irse a una nueva universidad, seguir sus estudios profesionales o en su caso insertarse en la planta laboral. Ustedes están ya listos para ello. Sus profesores creo que los capacitaron bien, confíen ustedes en ellos, en los conocimientos que han adquirido y pues no me queda más que decirles que muchas felicidades, un fuerte abrazo, el reconocimiento a sus papás por ese esfuerzo que también hacen diario, hónrenlos con su actuar diario, con principios. Quiero también felicitar a Maricruz Barrientos. Ella nos dice, disfrutemos cada momento, disfruten cada momento, jóvenes. Todos los 134 jóvenes que hoy egresan, el futuro lo tienen en sus manos. Hagan uso de él. Un abrazo fuerte. Les preparamos un pequeño video de todo corazón para ustedes, para todos nuestros alumnos que egresan de CECITE EMSAT y espero les guste. Es con mucho afecto. Un abrazo a sus papás y un abrazo a todos ustedes, jóvenes. Felicidades. Felicidades generación 2017-2020. Nos sentimos muy orgullosos de todos ustedes. Cruzar una meta siempre será un gran logro en cualquier circunstancia. Hoy egresan en CECITE EMSAT Tlaxcala en un momento histórico que los convierte en una generación muy especial. Entendemos que existe en ustedes cierto sentimiento de nostalgia por no poder celebrar en este gran momento como lo habían planeado, debido a la pandemia mundial por COVID-19. Sin embargo, este tiempo que les ha tocado vivir los fortalece y sensibiliza como a ninguna otra generación. Están haciendo historia ante un mundo que se revela ante nosotros, con nuevos escenarios, rostros y oportunidades. En sus manos está transformar el mundo y exige que nos transformemos con él. Por eso, lo más importante de este momento es celebrar el inicio del camino hacia su vida profesional y laboral, es decir, hacia su vida como adultos, como ciudadanos. En este caminar, no olviden las circunstancias en que cruzaron esta meta. Valoren el esfuerzo que hicieron sus padres, sus docentes, sus compañeros y todas las personas que creemos en ustedes. Recuerden la importancia de ser comunidad y ayudarnos unos a otros. Nunca olviden sus valores y principios. Siempre luchen por sus sueños. Estos tiempos nos han enseñado que el camino está aquí, en la ciencia, en la educación y en la innovación. Están haciendo lo correcto. Sigan así. Muchas felicidades. Ya está
estamos casi llegando al final de esta ceremonia de graduación y entiendo que sentimos mucha emoción. Recordarles que en el chat pueden escribir las felicitaciones para sus hijos, para sus amigos, para sus hermanos. Ellos y todos las vamos a poder leer. Quizá no podemos echarles una porra de manera presente, pero sí la podemos escribir en el chat. Recordarles que tienen muchísimas metas y muchísimos sueños y lo pueden lograr. Finalmente, la maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, coordinadora de los ODES de CECITE, tiene unas palabras preparadas para ustedes. ¿Cómo están todas y todos? Qué gusto saludarles en estas nuevas experiencias virtuales, pero aún virtuales no deja de ser un día de fiesta. Muchas gracias a nuestro director general del CECITE EMSAT Tlaxcala, el licenciado Teodardo Muñoz Torres, quien me ha invitado a estar con ustedes en este momento tan especial, tan significativo en la vida de nuestros egresados. Gracias por permitirme dirigir a esta gran comunidad del CECITE EMSAT Tlaxcala. Y antes de seguir adelante, pues saludo también con muchísimo gusto a todas las autoridades estatales de todos los niveles de gestión aquí en el bello estado de Tlaxcala y por supuesto también permítanme hacerles llegar el saludo de nuestro subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, y también del doctor Rafael Sánchez Andrade. Ellos están muy al pendiente de todo lo que sucede en la familia CECITE y bueno, hoy les envían un saludo y también sus mejores deseos de éxito, a los cuales por supuesto que su servidora se suma. Hoy es un día de fiesta, como les decía, y también por eso en esta fiesta hay que remarcar un saludo muy especial junto con un total reconocimiento a las maestras y a los maestros de CECITE EMSAT Tlaxcala. Hoy en este momento histórico en el que nos ha tocado vivir con el COVID-19, donde nos pusieron a prueba con esta nueva versión todo virtual prácticamente, ellos realmente respondieron de manera extraordinaria. Han estado al pendiente de cada uno de sus alumnos, de las chicas, de los chicos, y hoy, para muestra un botón, aquí están los resultados, ya viendo salir de las aulas a estos más de 4,000, y para ser exacta, 4,518 chicas y chicos que hoy son nuestros egresados. Del CECITE son 3,519 y de EMSAT 999. A todos ellos de verdad nos da mucho gusto acompañarlos, como he dicho. Y también es momento de saludar y agradecer a los padres de familia que confiaron a lo más preciado que puede tener, en mi opinión, el ser humano, que son sus hijas y sus hijos. Nos los confiaron y aquí orgullosamente les decimos misión cumplida en este tramo de la formación. Hoy seguramente vieron cómo sus hijos se esforzaron en casa por terminar este ciclo escolar y lo hicieron dignamente, y segura estoy, también ahí está el trabajo de sus papis. Por eso, aparte de agradecerles la confianza, también el acompañamiento en este último tramo de la formación. Al personal de asistencia y apoyo a la educación, también un saludo y nuestro reconocimiento en este trabajo, en esos esfuerzos dobles con el trabajo hoy a distancia. Hoy es un día de fiesta porque estos chicos, nuestros queridos alumnos, hoy se convierten en egresados. Egresados que esperemos que en un tiempo no lejano sigan regresando a las aulas, que a ellos le dan vida, que donde los vamos a extrañar. Es cierto, los vamos a extrañar. Extrañaremos sus risas, sus juegos, sus carreras, sus tareas, sus bromas, todo eso que solamente la juventud en un plantel nos puede dar. Pero tenemos que seguir. La vida sigue y ustedes van muy bien preparados, llevan todas las herramientas, les hemos dado una muy buena educación, y no nada más en la parte educativa, tecnológica, sino es una formación integral. Estoy segura de que de nuestros CECITES, de nuestros EMSAT, salen los mejores técnicos bachilleres, pero también salen los mejores hombres y mujeres. Los recibimos siendo muy niños y hoy salen prácticamente siendo unos ciudadanos preparados para enfrentar el paso que ustedes decidan, lo que elijan, y lo van a hacer
muy, muy bien. Ahí ahora es donde nosotros estaremos también acompañándolos. El CECIT ya es parte de su vida, de su trayectoria, por eso regresen cuantas veces ustedes quieran a saludar, a también a seguir pidiendo un consejo, lo que ustedes quieran, pero no se olviden de su primer alma mater. Les deseo el mejor de los suertes y bueno, por supuesto, recordarles que no dejen de soñar, no dejen de perseguir sus sueños, que nada ni nadie los detenga, que nadie ni nadie les diga que no pueden. Ustedes son orgullosamente egresados del CECITE y los sueños que ustedes tengan, sé que los van a hacer con mucho orgullo. Y algún día espero que volteen atrás y digan, soy egresado de un CECITE y ahí pasé unos días maravillosos y tenemos el apoyo siempre de nuestros maestros, de las autoridades educativas, de toda la familia CECITE. Muchas felicidades y mucho éxito. Estoy segura que todas y todos vamos a recordar esta graduación siempre porque fue de manera virtual desde nuestra casa por la pandemia, pero yo creo que lo que nunca hay que olvidar son los sueños. Y seguramente hoy es la última vez que van a portar o están portando su uniforme, así que siéntanse orgullosos, tómense una foto, siéntanse muy alegres y recordarles antes de despedirnos que en la familia CECITE EMSAT nos preocupamos por ustedes, nuestra razón de ser. Así que los invitamos a continuar con las medidas de prevención ante esta pandemia, a mantenernos en casa, a usar cubrebocas, mantener nuestra sana distancia y si extrañamos a nuestros amigos o a nuestra familia, recuerden que podemos hacerlo a través de las diversas plataformas y recordar con amor, unidos a la distancia. Así es que como concluimos este paso más en la vida de las y los estudiantes de la generación 2017-2020 del plantel 15 Huatzinco. Agradecemos la amable presencia de todas y todos ustedes, deseándoles que tengan una excelente tarde. Muchísimas felicidades de corazón, chicos, y enhorabuena, tengan un gran futuro. Les enviamos un fuerte y acaloroso aplauso. Y antes de despedirnos, los invitamos, por aquellos que nos quedamos con la emoción, a abrir sus micrófonos y ahora sí echarse una porra antes de despedirnos. Muchísimas felicidades, muchos aplausos. Abracen a su familia. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Ceci! ¡Bomba! ¡Samantha! Estás cansada de andar y andar, mirándose en el espejo, se pueden abrir, cambiar el aire de ti. Ay, te ayudará, una vez más, se puede, que se pueda, los miedos, dejarlos afuera, quitarse la cara, color esperanza, tentar al futuro, con el corazón. Vamos al pastel. Girándose cambiar el aire depende de ti. Ay, te ayudará. Vale una vez más. Se puede querer que se pueda. Miedo pintarse la cara. Felicidades, Ceci. Tentar al futuro con el corazón. Deja el futuro, dale suave que aquí no hay apuro. Ya salí adelante, ya no lo vemos.
Lo que ves que nunca en la cara. Por contarte a dejar de entender. La vida mudará. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día te irá. Esperamos concluyó, ¿no? A ver, ya concluyó. ¿No, verdad? No. Chicos del Estado, plantel Watt 5. Muchísimas felicidades, chicas y chicos. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Felicidades, Alexis, te amo.